esta me la regaló ahí la Santísima Trinidad, Ana María, así que es una remera con mangas largas, muy bonita. Yo nunca uso esos colores, yo uso el negro o el azul, un solo color, pero bueno, viniendo esta vez de amigos, amigas, le Es una estoy excepción. dando mucho gusto, ¿no? Bueno, eh, vamos entonces, vamos a nuestro. Entonces, hoy veremos el Evangelio de Juan, una presentación. Voy a asegurar el caracú y veremos algún texto si es que hay tiempo. Lo importante es asegurar lo central, que sí lo vamos a asegurar, nos da el tiempo para eso. Ya la semana que viene comenzaríamos con la parte de la Virgen María, ¿no? Bueno, entonces, diapositiva 2. Ya nos hemos preguntado por qué escribió Marco un evangelio, dijimos porque se murieron los grandes líderes, después nos preguntamos por qué escribió Mateo para completar lo que no estaba en Marcos, después nos preguntamos por qué escribe Lucas y también vemos para completar aquello que no estaba ni en Marcos ni en Mateo, los 28 capítulos de los Hechos de los Apóstoles es suficiente motivo para escribir. Y ahora nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué Juan escribe su evangelio? Pueden hablar libremente, opinar, hacer sugerencias, ¿sí? Bueno, Juan escribe su evangelio porque ha visto que los sinópticos han subrayado bien la humanidad de Jesús, pero no han destacado suficientemente, según su parecer, la divinidad de Jesucristo. No dije que los sinópticos no marquen la divinidad de Jesús, solo que para Juan no fue tan destacado. Para Juan le hubiera gustado más. Entonces Juan ve que los sinópticos privilegian una mirada más humana de Jesús y entonces él va a escribir un evangelio para subrayar, sobreacentuar la divinidad de Jesucristo. Esa es más razón suficiente para que él escriba su evangelio. Quien lee atentamente, se familiariza con el evangelio de Juan, va a ver que el tipo es medio... ¿Conocen la palabra narcisista? Sí. Bueno, Juan es un poquito narcisista, él cree que es el mejor libro que se escribió. Entonces él más o menos que los relaja a los sinópticos, ¿no? Para él los sinópticos son de segunda categoría, ¿no? Bueno, en cambio Juan es el libro por excelencia. Bueno, pero ciertamente que Juan escribe por un dato que es objetivo. Hay que subrayar un aspecto que no está del todo subrayado ¿cómo que se llama? En los sinópticos. Bueno, esa es la tesis, ese es el motivo. Vamos a la diapositiva 3, conocemos esta diapositiva, el Jesús histórico, la tradición oral, pequeñas colecciones escritas, Q como fuente de lo discursivo, Marcos como fuente de lo narrativo, y Juan por otro lado, es otro mundo. Cuando uno lea el Evangelio de Juan, no sabe si se fue el cristianismo, si está estudiando filosofía griega, es otro mundo, ¿sí? Entonces, cuando uno va, si uno se compenetra con los sinópticos, ustedes en estas 3 semanas se han leído los 3 sinópticos, si uno se compenetra con los sinópticos, cuando pasa a Juan, esta semana ustedes van a leer Juan, y se van a dar cuenta que es otro mundo, una cosa rara, que uno dice, ¿de dónde viene esto? ¿Sí? Bien, se ha inventado un evangelio, esa es la primera sensación que a uno le da, ¿no? Bien, vamos en primer lugar, bueno, recuerden la diapositiva 5, recuerden que San Ireneo de León, allá por el 180, le puso a cada evangelio o lo representó con algún bicho. Marcos con un ser humano por la genealogía humana de Jesús, Mateo
con un ser humano, por la genealogía humana, Marcos con un león, porque es el Evangelio que trae más relatos de milagros, la fuerza de los milagros, y Lucas por un buey, por la mansedumbre, la misericordia de Jesús. Entonces a Juan le puso un águila por esta razón. Los otros tres bichos son terrestres. Ahí empezó Liliana, así que está bienvenida Liliana. Estamos en el Evangelio de Juan, estamos en la diapositiva 5, Liliana. Entonces, Padre, sí, sí. perdón que me interrumpa, me quedé con un temita. ¿La Q es la fuente de lo discursivo, dijo? Le vamos a perdonar porque él faltó ese día No estuve, no porque estuve. falleció un pariente, entonces se lo vamos a perdonar. Nada. Cuando hay razón, claro, cuando hay razón de defunción, ¿viste? Bueno, eh, lo digo en dos palabras, no lo puedo repetir. Yo No, cortito. he mandado un apunte largo, pero bueno, lo digo en dos palabras. En el año 30, no, 40, 50 y 60 se van a recopilar frases sueltas de Jesús. Pequeñas frases sueltas de Jesús. Esa colección de frases sueltas le llamamos fuente Q. Es una terminología de los estudiosos, no vamos a detenernos en eso, se llama así. ¿Qué sería? Como una especie de pequeño catecismo, pero solo con frases sueltas. No hay acciones de Jesús. No se nos cuenta qué hace Jesús. Solo nos dice que hace multiplicar los panes. No. Solo nos cuenta frases sueltas, como si fuera un libro de pensamientos de Jesús. Bienaventurados los pobres, los últimos serán los primeros, ¿ven? Frases sueltas muy bonitas, una recopilación. Entonces, tampoco se narra la pasión y la Pascua. Por eso, como no hay Pascua, nunca se llamó Evangelio Q. Se llama documento Q o fuente Q. Bien, entonces allí un estudioso, un alemán, se dio cuenta que entre Mateo y Lucas había más de 300 textos casi fotocopias. De allí se dedujo, y hoy es una teoría que nadie discute, allí se dedujo que Mateo y Lucas tuvieron como fuente una fuente Q. Marcos fue la fuente narrativa. Todo el Evangelio de Marcos está dentro de Mateo y Lucas, pero Marcos no trae discursos. Ahora, las expresiones en donde coinciden Mateo y Lucas discursivas, eso viene de Q. Ejemplo, bienaventurados los pobres. Eso está en Mateo y está en Lucas, ¿está claro? Bien, entonces, aquellos materiales discursivos que no están, obviamente, que no están en Mateo, no están en Marcos, y coinciden Mateo y Lucas, eso es la fuente Q. Tendrás que leer el apunte con paciencia, pero, Dale. ¿sí? Gracias, Bueno, padre. vamos ahora, estábamos en el águila. Ireneo de León les puso los cuatro bichos, y al cuarto evangelio le puso el águila, porque el águila viene del cielo, o sea, es algo celestial, trascendente. Los otros bichos son inmanentes, son terrestres, ¿sí? Con esto quiso decir, bueno, miren, este es el teólogo. En la tradición de la iglesia siempre Juan se lo llamó el teólogo. Yo creo que es un error, no hay que usar esa expresión para mi gusto, porque uno está dando a entender que Marco, Mateo y Lucas no son teólogos, y no, son excelentes teólogos. Pero teólogos en el sentido que vienen del cielo. El Evangelio de Juan comienza esto, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nada fue hecho sin la palabra, o sea que el Evangelio de Juan comienza con un Jesús que es hijo de Dios, que existe antes de la creación del mundo. Es Dios en el sentido mayúsculo de la palabra. Entonces, por eso Ireneo le puso el águila, y la tradición a Juan lo llamó el teólogo. No está mal, pero hay que saber que la expresión catequísticamente
puede ser muy dañina porque la gente puede creer que Marcos no es teólogo, Mateo no es teólogo, y sí, son excelentes teólogos, nada más que cada uno con las perspectivas propias, ¿sí? Bien, vamos a la estructura literaria, diapositiva 6. Fíjense, alguien que busque el último versículo del capítulo 20 de Juan, el último versículo del capítulo 20. Si alguien lo quiere leer para ¿Lo todos, leo, padre? dale. Bueno, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tu Biblia le puso eso un título como conclusión. Primera conclusión, sí. Más aún, primera conclusión. O Sí, sea que ya me está adelantando que va a haber una segunda la segunda. conclusión. Ahora, Dice fíjense, Pío, esto significaba que el Evangelio de Juan terminaba en el capítulo 20. ujú. ¿Ven? El Evangelio de Juan terminaba en el capítulo 20. Entonces, volvamos a mi esquemita. Entonces, el capítulo 1 es un epílogo. Es un capítulo que se agrega posteriormente. Ya vamos a decir cuándo, es un capítulo muy importante. El prólogo, la mayoría de los estudiosos dicen que ha sido una canción que existía en la liturgia de alguna comunidad, a Juan le gustó y lo incorporó, lo retocó, pero pareciera que no es originalmente de Juan, aunque tiene todo el espíritu de Juan, sino que parece que era algo que ya preexistía, por lo tanto es un elemento externo, algo que se incorpora después. Entonces podemos hacer esta afirmación genérica. Originalmente el Evangelio de Juan iba del capítulo 2 al 20. Miren el esquema, ¿no? Originalmente el Evangelio de Juan iba del 2 al 20, con dos partes bien claras. La primera parte hay 7 signos. Juan no usa la palabra milagro. Son milagros, nosotros diríamos, vieron cambiar el agua en vino, etcétera. Entonces, resucitar a Lázaro, la multiplicación de los panes. Son 7 milagros, pero Juan, ya vamos a mostrar, jamás los va a llamar milagro. Esa va a ser una terminología de los sinópticos. Entonces Juan le llama 7 milagros, milagros que van increciendo cada vez más importantes. El primero cambia el agua en vino, cosa que hoy cualquier vinería lo hace, ¿no es así? Entonces, y después va haciendo milagros más importantes. Fue un chiste, ¿no? Bueno, entonces, y al final el más importante culmina con la resurrección de Lázaro. Bueno, hay 7 signos. Vamos a leer 13.1, por favor. Quien quiera leer Juan 13.1. Leo, Adelante. antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la Este es cena, un texto clave. O sea, ¿cómo comienza a ver el primer renglón, por favor? antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Suficiente. Padre, Llegó la hora. ¿La hora de qué? De la pasión y resurrección. Está en la última cena. Entonces, ¿de qué trata la segunda parte? Este libro, el libro de la hora, habla de la última cena, pasión y resurrección de Jesús. Entonces a eso se llama el libro de la hora. Cuando en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le va a decir a la madre ¿se acuerdan las bodas de Caná? Que la madre de Jesús le pide que hagan vino y Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Ahí la palabra hora no tiene el sentido de un cronómetro, sino es la hora de la Pascua, ¿está claro? Bien.
En realidad, la inmensa mayoría de los estudiosos no le llama el libro de la hora, le llama el libro de la gloria, sabiendo que para Juan la gloria es la muerte y la resurrección. Yo no uso, todos, la inmensa mayoría usan gloria, yo no la uso por una razón didáctica. Se supone que la gente leyó esa parte para que me entienda. Pero yo le hago leer un versículo y ellos ven que dice hora, entonces me parece que para una presentación didáctica, sencilla de la estructura de Juan, es bueno poner el libro de la hora. Aunque cuando ustedes vayan a Roma a estudiar, ustedes tienen que saber que ahí la mayoría dice el libro de la gloria, ¿sí? Pero sabemos que para Juan la gloria es la cruz. ¿Mm? Entonces, hay que tener, pero como lo hemos mencionado, yo a ustedes les puedo mencionar esto, pero en una primera presentación de Juan no va a entender la gente, entonces conviene usar la palabra hora. Bueno, ahí tenemos más o menos la estructura del Evangelio de Juan. Bueno, hay que saber que esta obra no se escribió de un día para otro. Entonces, esta obra probablemente se empieza a escribir en los años 50 y termina a redactarse en el 100, 130. Hay diversos autores con diversas fechas, ¿no? Pero probablemente alguien empezó en los años 50 y después de una segunda, tercera y cuarta edición, parece que allá por el 100 al 130 termina de construirse esta obra. Entonces, estrictamente no tendría un solo autor, no se escribe en un lugar, probablemente se empezó a escribir en Palestina, pero con la guerra hubo que dispararse y terminaron en Turquía, allá en Éfeso. Este evangelio probablemente se termina de escribir en Éfeso. Entonces, o sea, es un libro que no se escribe en el mismo lugar, y es un libro que no se escribe en la misma época, hay una distancia entre la primera redacción y la última, ¿sí? Esto hace que sea un libro complejo, no digo complicado, complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay realidades que no son fáciles a veces de compaginar, ¿no? Bueno, yo voy a poner un solo ejemplo, hay un montón, pero voy a poner un ejemplo que es el más fácil y me lo sé de memoria, entonces por eso siempre uso el mismo ejemplo. Busquemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, el último versículo. ¿Puedo leer ¿Sí? el último versículo nada más? Sí. Pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. No, el 14. 14, el último versículo, sí. A ver, sigue entonces, a ver. Levantaos, vámonos de Ay, aquí. bien. Levantaos, vámonos de aquí. A ver, yo cuento qué está pasando. En el capítulo 13 fue la última cena que hizo el lavatorio de los pies. En el capítulo 14 hace un discursito para explicar por qué lavó los pies. Termina ese bloque y dice, está bien, levantémonos, vámonos, ¿está claro? Bueno, Sí. miren en sus Biblias. Capítulo 15 viene el discurso de la vid y el sarmiento. No se levantó nadie. Capítulo 16, miren, ¿qué título tiene? Capítulo 16 viene sobre la promesa del Espíritu. No se levantó nadie. Capítulo 17 viene la oración sacerdotal. No se levantó nadie. Capítulo 18, 1. ¿Alguien que lea? Luego de decir esto, Salió Jesús Jesús con los salió con discípulos sus a otro lado. discípulos. Dale, Gerardo, Salió, dale. o sea, se levantaron y fueron. Bien, perfecto, ¿ven? Entonces, ven que en el capítulo 14 dice, vámonos de acá. Y no se va nadie, no se, y después recién el 18. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Yo ahora cuento una fantasía. Cuando muere el autor de este evangelio,
los discípulos han encontrado 3 lindos discursos en su baúl, post-mortem. Y bueno, les pareció bonito y dije, vamos a incorporarlo al Evangelio. Cortaron con la tijera y metieron ahí en el capítulo 14 3 discursitos. No lo hicieron tan bien que hasta nosotros nos damos cuenta de la maniobra, ¿está claro? Eso se llama crítica literaria, no me detengo en eso. Entonces hay una forma de descubrir que acá cortaron y pegaron y no lo hicieron tan bien. Entonces, ¿qué es lo que mostré con esto? Que esos 3 capítulos son un agregado posterior. ¿Ven? Esta es una obra que su redacción son como 3 o 4 redacciones. Hay como 70 años de la primera redacción a la última. Distinto lugar, distinta época, probablemente distintos autores. Entonces es una obra que se va construyendo. El ejemplo más sencillo, más fácil, es ver que el capítulo 15, 16 y 17 son un agregado posterior. Si a ustedes le suman el agregado del epílogo, capítulo 21, el del prólogo y así, van a ver que esta es una obra que se ha ido construyendo. No hay un solo autor que de un tirón escribió esta obra, para nada. Por eso acá se habla de una comunidad joánica, hay un sujeto colectivo, la comunidad joánica, es difícil hablar de un individuo en esto. Bueno, por ahora con eso para la estructura literaria es suficiente. La vamos a recordar y vamos a ver que es muy importante haberse detenido en la estructura literaria. Vamos al aspecto histórico. Busquemos la diapositiva 8. Fíjense, a la izquierda tenemos la iglesia de Pedro. Le vamos a llamar iglesia petrina o iglesia oficial. Esta es la iglesia de los sinópticos, de Marcos, de Pedro y de Lucas. Pedro representa simbólicamente la iglesia oficial, la iglesia petrina. Y a la derecha tenemos la iglesia del discípulo amado. Hay un personaje que no sale en los sinópticos, sale solo en Juan, sale 6 veces, que se llama discípulo amado. Este sería el autor de esta obra, que nosotros llamamos Evangelio de Juan. Siguiendo a San Ireneo de León, nosotros le llamamos Juan. Pero sabemos que es imposible que Juan lo haya escrito. Si este escrito se escribió en el 130, Juan murió en los años 60. Bueno, entonces San Ireneo le puso Evangelio de Juan. Nos quedamos con ese nombre. Pero el autor no es el apóstol Juan, ¿no? Entonces, en realidad sería el discípulo amado. Ya vamos a ver eso. Entonces, acá tenemos un conflicto. Yo, lamentablemente, al poner ese título, ya adelanté. Fíjense que nos damos cuenta de las diferencias. En el Evangelio de Pedro, o sea, en la iglesia oficial, la escena del templo está al final del Evangelio, en los sinópticos. Cuando Jesús llega a Jerusalén, entra, patea las mesas, se arma un lío, y en el juicio hay un testigo que dice, sí, este dijo que iba a destruir el templo. Uno de los motivos de los cuales van a asesinar a Jesús, según los sinópticos, es porque enfrentó el templo. Por lo tanto, la escena del templo está al final. En cambio, Juan la adelantó al capítulo 2. Después de la boda de Caná está el conflicto del templo. Está claro que hay 2 perspectivas totalmente distintas. Fíjense, la iglesia petrina habla de milagros, Juan de signos. ¿Qué es un milagro? Es una acción buena para otro. Hay un paralítico, yo lo curo. Hay un hambriento, le doy pan, lo multiplico, o como sea, ¿no? Entonces hay un enfermo, lo curo. ¿Qué es un milagro? Una acción buena que termina en otro. El signo no es una acción buena y no termina en otro, sino que es para descubrir a Jesús. El signo es para descubrir a Jesús. Los 7 signos de Juan, porque dijimos que el libro de los signos tiene 7 signos. Los 7 signos
no son acciones buenas, sino que Jesús cuando multiplica los panes en Juan, no es porque le dio pena que tenían hambre. Si ustedes leen los sinópticos, es decir, viendo a la muchedumbre, tuvo compasión de ella y se mete con... El Jesús de Juan, de los sinópticos, es compasivo y multiplica los panes, ¿por qué? Porque le da pena ver los hambrientos. No, a Jesús no le interesa nada de eso. Jesús va a multiplicar los panes para después hacerse un largo discurso y decirnos que Él es el pan de vida. Cuando resucite a Lázaro no lo hace por cariño, aunque sí, ahí dice que lloró, qué sé yo, pero en realidad lo que interesa después es que Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo, soy la vida, soy la resurrección. Y así, cura a un ciego, no tanto porque le tenga lástima al ciego, sino para presentarse como luz del mundo. Entonces los 7 milagros que Juan llama signos, los 7 signos son 7 signos o símbolos para descubrir el misterio de Jesús. Son 7 por totalidad, ¿no es así? En Juan hay 7 relatos de mujeres, 7 signos, 7 fiestas litúrgicas. En Juan todo es 7. Comienza con una semana de 7 días, termina con una semana de 7 días, o sea que en Juan todo es 7. Pero bueno, vamos a esto. Entonces, ¿por qué Juan no usa milagros? Jesús hace signos. Y es una lástima, la Biblia latinoamericana es la única que traduce en Juan milagro, es una lástima, ¿no? Entonces, no, es signos, signos de Jesús. Hay que descubrir a Jesús, ¿qué significa? Que Jesús sea pan, que sea luz, ¿sí? Que sea vida, bueno, todo eso. Otra diferencia es que los discípulos de los sinópticos eran todos pescadores. Ahí me comí una S. A ver si una vez en la vida lo corrijo. Ahí dice pescadores, no pecadores. Todos lo sabemos. En los discípulos de Juan, los primeros, no puse pescadores, inventé una fórmula que no es feliz, le puse estudiantes, porque estos eran discípulos de Juan el Bautista. Lo que se subraya es que ya eran discípulos, pero de Juan el Bautista. También son pescadores, pero en el Evangelio se ha subrayado esa parte. Bueno, en los sinópticos todo sucede en Galilea. Jesús la última semana va a Jerusalén una sola vez, no fue nunca a Jerusalén, fue una semana y en 7 días lo mataron. En cambio, en Juan todo sucede en Jerusalén. Algunas pequeñas acciones suceden en Galilea, pero casi todo sucede en Jerusalén. Y en Juan es el que cuenta 3 subidas de Jesús a Jerusalén. Cuando los catequistas le enseñan a los niños que Jesús... ¿Cuánto duró el ministerio público de Jesús? Y el catequista le enseña a los niños 3 años. ¿Por qué? Porque seguía por el relato de Juan, ¿sí? Pero nosotros sabemos que hay que creerle más a los sinópticos y en realidad los sinópticos son claros. Fue un año el ministerio público de Jesús, ¿no? Pero bueno, las parábolas. Las parábolas son del mundo muy hebreo, son sencillas, tienen una sola imagen central. El Jesús de los sinópticos cuenta parábolas. En cambio, el Jesús de Juan no cuenta parábolas. Si bien en el capítulo 10 usa 2 veces la palabra parábola, cuando habla del buen pastor, el Evangelio de Juan usa la palabra parábola 2 veces, pero nunca cuenta una parábola. En el Evangelio de Juan tenemos alegoría. La alegoría viene del mundo griego. Platón, ustedes recordarán, la más famosa es la alegoría de la caverna, esa es la más famosa. Pero el mundo griego escribió alegorías. La alegoría es más intelectual, no tiene una única imagen central, sino de repente tiene varias pequeñas subimágenes que hay que entenderla. Bueno, entonces, para los sinópticos Jesús solo usa parábolas, Juan hay alegorías. En los sinópticos Jesús tiene discursos breves y sencillos, cualquiera de nosotros lo entiende. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Vieron? En realidad el mensaje de Jesús es bastante sencillo. En cambio, en Juan,
Son discursos largos. Es como si uno lo leyera a Sócrates o a Platón. Discursos largos y aburridos. ¿Vieron cuando uno lee Juan se aburre rápido, no? Si ustedes quieren dormirse temprano de noche, agarren el Evangelio de Juan. Porque pues, esos discursos largos, no se entiende nada. Esos son los discursos de Juan. Parece que el que lo escucha ya ha hecho 3 o 4 años de teología y ese los entiende y los disfruta. Pero si no, uno no caza un fútbol en esos discursos, ¿no? Bien, en la comunidad, en la iglesia petrina hay varios mandamientos. Jesús variamente le preguntan, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Y le preguntan cuál es el principal, porque se supone que hay varios. ¿Cuántos mandamientos había en el mundo judío? Uno solo. Eran como 630, no eran un montón. Perfecto, 613. 13. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el más importante? La pregunta es difícil, porque son 613. Los niños del catecismo de la iglesia cristiana y católica tienen suerte porque tienen que aprender 10 nomás, no 613. No aprobarían nunca primer año, no aprobarían nunca. Entonces, bueno, menos mal que se han hecho católicos, son 10, bueno, chiste. Volvamos acá, entonces, en Juan hay un solo mandamiento, el amor. Ahora, todas esas diferencias no son importantes, yo lo hice para entretenerlos. La diferencia que importa es la última. El Jesús de los sinópticos, el personaje Jesús de los sinópticos, el único tema es el reino. No vino a enseñarnos que tenemos que amarnos, vino a hablar del reino. No vino a decirnos que hay que ser buenos, vino a hablarnos del reino. El tema del Jesús de los sinópticos es el reino. No vamos a explicar qué es eso, no es nuestro tema. Ahora, cuando uno lee Juan, ve que la palabra reino aparece 2 veces en Juan o 3, y sin ninguna importancia, Entonces, en Juan el tema, el personaje Jesús del Evangelio de Juan nunca habla del reino, el tema es el mismo, es yo soy. Por eso hay 7 yo soy, ¿no? Yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 7 yo soy. Lo que interesa a Jesús, que yo lo descubra a Él. El tema de Juan es cristológico, es Jesús, no es el reino. Cambió totalmente. Y acá sí está una diferencia gravísima, central. Bien. Ya que estamos en el yo soy, voy a decir una palabrita del yo soy. Fíjense, yo les dije que sale 7 veces con lo que podemos llamar... A ver, miren diapositiva 13. ¿Ven la 13? Yo soy el pan de vida, yo soy el... ¿Sí? ¿Lo ven claramente? Ven que hay un yo soy más un predicado. Yo soy y ahora un predicado, el pan de vida. Predicado, luz del mundo. Predicado, la puerta. ¿Está claro esto? Vamos a la otra diapositiva. O sea que nosotros tenemos 7 yo soy más un predicado. Ahora miren abajo de todo. Vamos a buscar Juan 8:24, por favor. Miré el de Héctor Isaías, Santiago ahí. A ver, alguien que lea Juan 8:24. Puede liberar el micrófono y puede leer en voz Yo les alta. dije que morirían por sus pecados. Si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ven que acá hay un yo soy. Se dice absoluto porque no tiene predicado. Yo soy, nada más. Bueno, este yo soy aparece pocas veces en el Evangelio de Juan, ahí se los puse, pero son importantísimos. También cuando lo Yahvé, apresan a Jesús. ¿A quién claro, buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, les dice. yo Y caen soy. todos en tierra. Y lo va a decir 3 veces.
Entonces fíjense, que este yo soy ya no es como los otros. Este es, diríamos, a lo bruto, este es Yahvé, yo soy el que soy, de Éxodo 3:14, ¿no? ¿Quién eres? Yo soy el que soy, el Yahvé. Esto lo tenemos en el Éxodo, esto lo usa el profeta Isaías, bueno, y esto lo recoge Juan. Ven que el Jesús de Juan es Dios, no es un profeta más. No es como Jeremías, como Juan el Bautista, no, no, no. Este yo soy. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, este es el. Bueno, entonces, ahí estamos con el famoso. Ya que Santiago hizo la referencia, busquemos Juan 18, 1 al 8. ¿Leo? Por favor. Bueno, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la corte, y los guardias ¿Con qué? enviados ¿Con qué? ¿Con qué? con la cohorte. Acá dice cohorte. Corte. ¿Qué es corte? ¿Al pie de página dice algo? Sí, a ver. Espera. Un destacamento de la guarnición romana establecida en Jerusalén. ¿Cuántos soldados tiene esa corte? ¿Eran 100? No, el centurión es jefe de 100. Esto no Claro. había un límite, pero podían ser 500, de 500 a 1000. Ah, Pero pueden ser menos o más. Pero acá no son 100. Acá lo mínimo una que son corte. 300, 400 tipos. Apa. Bueno, entonces fíjense, ¿Exagerado sería para un solo hombre tanta gente? y bueno, es que parece que este era gallego, el Jesús de Juan. Juan era medio gallego. Ya, Bueno, sigo cohorte, el dato importantísimo, seguí con la cohorte. con la corte. Espere que me perdí. Con la corte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y O sea fariseos. que además iban los guardias del templo, que eran pocos. El templo tenía permiso para tener una guardia propia, porque alguna vez los saquearon, entonces, pero era pequeño. Eso pueden haber sido 20, 30. O sea que estamos hablando de un barrón de 300 personas. Adelante. Con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, Ajá, seguí. yo soy. Seguí, Judas, seguí. el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les ¿Cuántos preguntó, cayeron en tierra? La corte. O sea, cayeron como 300 tipos. Era el poder, con lo que se revela. Yo soy, 300 tipos soldados caen. Seguí leyendo. Ujú. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya os he dicho que yo soy. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumpliría lo que había dicho. No he perdido ninguno de los que me has dado. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la No, sacó. está bien, suficiente. Está bien, Creo que ya están bien. los tres yo soy, ¿no? Bueno, Sí. entonces ven que cuando Jesús, este es Dios, en el Evangelio de Juan, Jesús es claramente un ser celestial, es Dios, cuidado, encarnado, pero es Dios. Bueno, saltemos a la diapositiva, no, busquemos Juan 17.3, Juan 17.3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, que conozcamos a Jesús.
Conocer. O sea, ujú. ¿Qué es la vida eterna? Conocimiento. A Dios y al enviado, ¿no? ¿Ven? Ahora vamos a la diapositiva 11. ¿Qué es la vida eterna? La salvación es la gnosis. El Evangelio, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y conocer en griego, entre varias formas de decir conocer, esta episteme, hay varias, pero la que acá aparece es muy importante, porque es gnosis. Y acá tenemos un problema. La gnosis va a ser un movimiento muy importante, no es de origen cristiano, viene de atrás, de Zoroastro, etcétera, algo de mucho de griego, sí, algo de Egipto, mucho de judío. Bueno, es un movimiento, se dice, sincretista. ¿Qué es el sincretismo? No es una síntesis, la síntesis es algo que está bien amalgamado, es algo lógico, estructurado. Sincretismo es amontonar cosas que por allí no tienen tanta relación una con otra. La gnosis es un movimiento sincretista. En este periodo es un movimiento cristiano, al interior del cristianismo, ¿no? Bueno, entonces en tiempo de Juan ya había una buena presencia de gnosis y de gnósticos. De hecho, los primeros comentaristas del Evangelio de Juan fueron los gnósticos, bastante después, pero los primeros comentaristas del Evangelio de Juan fueron los gnósticos. Los gnósticos quisieron apropiarse del Evangelio de Juan. Entonces, acá vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué es la gnosis? Yo me salvo por el conocimiento, ¿no? Fíjense en la diapositiva 11. Ellos tenían toda una antropología en 3 miembros. Los que no tenían esperanza de salvación eran los carnales. En griego se dice sark, por eso ponemos sárquicos. Sark con X final. Pero para el plural ponemos sárquicos. Estos son los irredentos, estos no tienen salida. Son carnales. Ahora, después estábamos nosotros los cristianos, que para ellos nos llamaban los psíquicos. Los cristianos sí podíamos llegar a ser gnósticos si nos incorporábamos a la secta de ellos. Y después estaban ellos que eran los neumáticos. ¿Qué es un neumático? Es una cosa que tiene aire adentro. Neuma es el espíritu. Los neumáticos eran los que tenían el espíritu de Dios adentro. Eran ellos, los gnósticos, un grupo de gente de iniciados, ¿sí? Que tenían conciencia de ser superiores a los demás y que tenían el gran conocimiento divino, ¿no? Bueno, entonces, ahora fíjense que el Evangelio de Juan va a decir, en esto consiste la vida eterna, en la gnosis. Es gravísimo lo que está diciendo. Le voy a complicar un poquito. Vamos a la diapositiva 15. Miren, la diapositiva 15 es el esquema del prólogo de Juan. El prólogo de Juan empieza diciendo que Jesús es Dios. En el principio de la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Después del versículo 14 dice, y la palabra se hizo sark, se hizo carne. Ven que Juan no es gnóstico. Jamás podría decir que la palabra se hizo sar, se hizo carne. Eso es abominable para la gnosis. Pero después el Evangelio de Juan, el prólogo termina en el versículo 18, y que Jesús es Dios. Esto que ustedes ven ahí, en términos de geometría, se llama la parábola. Es una parábola, en términos geométricos. ¿Me estoy expresando cuando hablo así? Esta es la parábola gnóstica. ¿Qué enseñaba el gnosticismo? Que nosotros estuvimos con Dios, venimos de Dios. Por el pecado caímos a la carne. Y al caer en la carne, hemos perdido el conocimiento. Yo ya no sé quién soy. ¿Por qué? Porque no sé de dónde vengo y no sé hacia dónde debo ir. ¿Está claro esto? Bueno, este es el caracudo del pensamiento gnóstico. Esto se llama la parábola gnóstica.
Entonces Dios tiene que enviar un revelador, no un sanador, no un misericordioso, tiene que mandar un revelador, alguien que me revele de dónde vengo, alguien que me revele hacia dónde debo ir, alguien que me revele quién soy yo. Entonces, el Salvador gnóstico es un revelador. Bueno, entonces, ven, por eso es gnóstico, por eso es gnosis. ¿Hasta ahí nos vamos entendiendo? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a decirlo 1000 veces, el Evangelio de Juan no es un evangelio gnóstico, pero como decía un admirado profesor nuestro, padre Lona, decía, Juan no es gnóstico, algunos de ustedes lo han conocido, pero trajimos acorda, Juan no es gnóstico, pero sí es un evangelio gnosticable, decía él. Gnosticable, o sea, susceptible de ser interpretado al modo gnóstico. No es gnóstico, es un disparate, pero ciertamente que un lector poco atento podía interpretarlo al modo gnóstico. De hecho, los primeros comentaristas fueron los gnósticos. De hecho, los gnósticos se quisieron aprovechar de él. Entonces, ¿qué va a hacer Juan? Tiene que presentar unos correctivos a la lectura gnóstica. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. Las cartitas de Juan, entre otras cosas, tienen el rol de guiar la interpretación del Evangelio, son como un correctivo para que uno no lea mal el Evangelio. ¿Alguien que quiera leer, por favor, 1 de Juan 2 al 4? ¿2, 4? Sí. ¿Leo? Sí. Quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Muy bien. ¿Ven? Quien dice yo lo conozco, tal vez en algunas Biblias de ustedes están entre comillas. Sí, yo le conozco entre comillas. Quien dice yo sé, gnosis, pero no cumple los mandamientos, no hace, es un mentiroso. O sea que a la gnosis, a la teoría, Juan le opone la ética, la praxis. Praxis en griego es práctica. Quien dice yo lo conozco, pero no cumple los mandamientos, no hace amor al prójimo, es un mentiroso. ¿Ven? Acá tenemos un correctivo a una interpretación gnóstica. Segundo correctivo gnóstico, busquemos, esto es fácil para mnemotecnia, 1 Juan 4:2. Al revés. Claro. Leo. Por favor. En esto podréis reconocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino como verdadero hombre, y ese tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es el anticristo. Bien, está bien, solo No, que la traducción... me pasé el 3. No importa, pero la traducción es una lástima. En la tuya dice, quien no confiesa a Jesús como hombre, en otras traduce en carne, venido en carne. No sé. En alguna versión... En la aclaración de abajo de la Biblia dice literal en la carne. Claro, lo pone bueno, abajo como aclaración. Lástima que no lo pone en el texto. Claro, una lástima que tendría que hacer al revés. Tendría que poner Claro, no, carne ahí y al pie de página decirme, mira, bueno, ¿qué pasa? Porque ven que eso es antinóstico. Entonces, acá a la cristología gnóstica, ¿qué decía la gnosis? Dios es un espíritu. Juan le dice, no, la encarnación, si usted no confiesa la encarnación, que la palabra se hizo sart, usted es un anticristo. Entonces ven, entonces Juan pone dos correctivos, un correctivo desde la ética y un correctivo cristológico.
Un correctivo de la ética es la praxis. El correctivo cristológico es la encarnación. Entonces, ven, las cartitas de Juan quieren salvar al lector, es una guía de lectura para que no haga una interpretación gnóstica. Pero cuidado, lo cual presupone que acá esta comunidad está cerca del gnosticismo, al menos en el lenguaje, ¿no? Bueno, vamos a saltar a la diapositiva 17 y acá nos vamos a encontrar con un personaje muy importante que no está en la iglesia petrina, no existe en los sinópticos y que está solo en Juan. Por eso esto es algo raro, ¿sí? Y por eso hay que detenerse acá un minuto, ¿no? Que es el famoso discípulo amado. Hay diversas traducciones, el discípulo que él quería, etcétera, pero ciertamente la mejor fórmula es el discípulo amado. Este no existe en los sinópticos. Esto realmente es una rareza. Por eso tenemos que detenernos un minuto. Vamos a ir leyendo, ahí están los textos, ¿sí? 13, 23 al 26, alguien que lo lea. Están en la última cena. Veintitrés, 26. 13, 23 al 26. Leo. Vale. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien le dé el bocado que voy a mojar. Bien, Entonces paremos mojó. ahí. Ujú. Fíjense, cuando Pedro quiere saber algo de Jesús, tiene que ir al discípulo amado. Vieron que en el Pedro de los sinópticos, Pedro es el portavoz de los 12. Cuando Jesús pregunta algo, el que responde en nombre de esta corporación, que son los 12, es Pedro. En cambio acá Pedro tiene que ir al pie. Pregúntale. ¿Por qué? Porque está más cerca. Dice que estaba sentado al costado, en realidad estaban recostados, y dice se apoyó sobre el pecho de Jesús. Es una expresión de muchísima intimidad. Un niño se recuesta en el pecho del papá, o un amante, el amante se recuesta sobre el pecho del papá. Eso, digo del amante, ¿no? Es una expresión de altísima intimidad. El discípulo amado tiene una intimidad con Jesús, no tiene nadie. Bueno, acá noten la puse en el apunte. Acá la palabra clave, la puse en morado, es kolpon. Cuando dice que se recostó sobre el pecho, sale la palabra kolpon. Y cuidado que kolpon sale solamente cuando sale el discípulo amado. Pues esa palabra ya vamos a ver que es importantísima. Bueno, vamos a 19, 25, 27, por favor. Leo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa. Bien, María Trinidad que tiene liberada el micrófono. ¿Quién es el discípulo que está al pie de la cruz con la madre? Nosotros. ¿Cómo nosotros? Yo no estuve. Discípulo amado, Tengo supuestamente. 63 años, no tengo 2000. No, yo tampoco. Ya, epa. Así que nosotros no estuvimos. ¿Quién es el que estuvo al pie de la cruz? El discípulo El amado. discípulo amado. El discípulo amado. Bien. Pero todos nuestros catequistas y nuestros párrocos le enseñan a gente que estuvo Juan. Entonces todavía seguimos. Y si ustedes ven acá la nota al pie de página
del libro del pueblo de Dios, la primera versión. ¿Alguien lo tiene? La primera versión del libro del pueblo de Dios, la nota al pie de página. A ver qué dice. Juan 19, ¿de Juan 19? Sí, Juan 19, a la altura del 25 más o menos. A ver. A ver, acá tengo la del pueblo de Dios. Estoy buscando. Bien, buscala para que vean. Acabamos de elogiar esta Biblia, ¿no? Dale. Acá el comentario dice, estas palabras pronunciadas en un momento tan solemne no parecen indicar solamente un gesto de piedad filial de Jesús hacia su madre. Al llegar su hora, Jesús declara que la maternidad de María se extiende a todos los que creen en él, representados en el discípulo amado. ¿No dice que este es Juan, al pie de página? No. Ah, mira, ¿y esa es la primera versión? No sé, a ver de qué año está. Pero Bueno, no es importa, viejita. no importa. Pero Del no es la segunda 89. versión. Bueno, pero yo he visto en otras versiones del libro del pueblo de Dios, todavía en muchas Biblias dice es Juan. ¿Quién estuvo al pie de la cruz con la Virgen María? Juan. Bueno, pero eso, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que Juan murió en el año 60 y esto se escribió en el 120. No, es el discípulo amado, el texto es claro, no cabe duda. Dice el discípulo amado, ¿no? Entonces, bien, o sea que, cuidado, es el íntimo, no abandonó nunca a Jesús. Pedro sí. Seguimos 22 al 7. Este es muy importante. 22 al 7. Jesús ha resucitado y la Magdalena Leo les va a yo. contar. Adelante, lea. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Siga. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el Para un otro cachito ahí, discípulo para un corrió por cachito. delante más rápido que Pedro. Para un cachito, para. Ven que la carrerita, si yo te juego una carrerita es para ver quién es más rápido. Ven que es un símbolo de competencia, de competitividad. ¿Quién es el mejor? Estemos atentos a la carrerita. Adelante. Salieron corriendo ambos, dale. Pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. ¿Sigo? ¿Sí? Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no había comprendido que según las Escrituras... Suficiente. Entonces, ¿quién ganó la carrerita? El discípulo amado. Pero además, Pedro entró y no se dice nada. El discípulo amado entró y creyó, el primer creyente. Ven que hay una competencia entre la iglesia petrina y la iglesia juanina. Bien, vamos a 21:7. El discípulo amado de Jesús dice a Pedro, es el Señor. Suficiente, es suficiente, es el Kyrios. Ya ha resucitado Jesús, ellos están pescando, no logran pescar nada, y Jesús está haciendo un asadito ahí, y el discípulo los llama, y nadie sabe quién es, y el discípulo amado el primero en decir, no, es el Kyrios. ¿Ven? A ver ahora, 21, 20 al 23. Yo leo lo que precede. Esta es una escena famosa. Jesús llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Jesús le dice, y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez, y responde lo mismo. Bueno, ahí lo va a nombrar como pastor de la iglesia.
Que ahí está, sería el padre, lo Papa. de amor filios y amor eros. Sí, no quise entrar en ese detalle, pero Jesús le pide que lo ame y en el hebreo, el griego es ágape. Es un amor que no es afectivo. En cambio, Pedro responde más bajo, responde afectivamente, dice filos. Entonces hay un juego de palabras en donde se está mostrando que Pedro no está entendiendo o no quiere entender lo que le está pidiendo Jesús. Bueno, pero vamos a esto. O sea, después de esa escena, Jesús le dice a Pedro, bueno, tú sígueme. Y ahora continúa, alguien que lea 21, 20 al 23. Viéndole Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. O sea que el discípulo se va a quedar. Alguna traducción va a decir permanece. Ujú. La mejor traducción es permanecer. El verbo permanecer es el más importante de todo el Evangelio de Juan. El más importante. Está diciendo el carisma, el discípulo amado es el carisma permanente. El carisma del amor es lo permanente. Pedro es la jerarquía. La jerarquía no es lo permanente. En cambio, si yo quiero, la gente entendieron que resucitaba. No, 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 dice, si yo quiero que él permanezca, ¿a ti qué? Entonces, eh, el carisma permanente de la iglesia es el amor. La jerarquía es una estructura mundana. Lo de Pablo, la fe y la esperanza pasarán, solo el amor. Entonces, esto es muy importante. Discípulo amado, la identidad, este es el amor. Hay una iglesia que se define por el amor. Acá se está logrando ¿qué? A ver, cuento una historia. Los discípulos de Juan se están haciendo gnósticos y se están yendo casi todos al gnosticismo. Entonces hay un momento que dicen, pará, volvamos a la iglesia madre, volvamos a Pedro. Y ahí hicieron una alianza, un pacto. El capítulo 21 es ese pacto de alianza que hace la iglesia petrina con la iglesia juanina. ¿Cuál es el pacto? Los discípulos dicen, está bien, Pedro, te vamos a aceptar como jerarquía, como papa, como pastor, siempre y cuando el carisma sea el amor. Si te convertí en un patrón de estancia, no, se rompe. Entonces Pedro va a ser jerarquía siempre que el primado sea el amor. Este es el pacto de alianza y acá se reúnen. Y entonces este grupo no terminó en la gnosis. Bueno, este es el capítulo 21. Este problema se da entre el 100 y 130. Por eso el epílogo dice que este texto es muy tardío. Hay un conflicto en las iglesias y acá hay el grupo que dice, no, volvamos a Pedro. En el Evangelio de Juan Pedro no aparece nunca. Aparece en capítulo 1 y en el 21, los apéndices. Sí, en el Evangelio de Juan aparece el capítulo 6, pero muy breve. Lo que pasa es que como nosotros tenemos mucho en la cabeza a los sinópticos, las pocas veces que aparece el Evangelio de Juan creemos que es mucho. No, no, no. Casi no aparece en Juan. Aparece el capítulo 1 y el 21. O sea, ven, acá el tema es la alianza. Entonces, la iglesia Juanina dice, volvamos a Pedro, pero le ponen una condición. Bueno, y leamos el último versículo, Padre, 21-24, por favor. Sí, perdón, a Gerardo. ver si entendí bien. Entonces, el discípulo amado en Juan es el carisma del amor. Ya voy a ir precisando quién es. El personaje discípulo amado es todo lo que estamos diciendo. Ya, después voy a decir una palabrita sobre quién es ese tipo, ¿sí? Bien. Sigamos versículo, el capítulo 21, versículo 24, ahí termina. A ver cómo dice.
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Quién escribió este evangelio? Hay un nosotros, dice yo, alguien personal, singular, y un nosotros. Pero, Hay ¿quién como escribió este evangelio? Supuestamente es el discípulo amado. discípulo que da El testimonio. discípulo amado El dice, discípulo amado. este es el discípulo que lo escribió. Ujú. Miren, de los 4 evangelios, de los 3 primeros no sabemos quién es el autor, son todo invento de Ireneo. Ujú. Claro. De Juan, este evangelio sí sabemos quién es el autor. ¿Y el autor quién es? El discípulo amado, pero dice, claro, él escribió estas cosas. La comunidad ratifica y un nosotros, y nosotros damos testimonio de que todo lo que él dice es verdadero. Es el editorial San Pablo que va a editar la obra del discípulo amado, ¿no? Pero entonces, pero está claro que el autor de este evangelio es el discípulo amado. Bueno, ven, ahora la idea más importante es, saltemos, volvamos, ven que ahí, ustedes quédense en esta diapositiva, pero vamos a Juan 1.18. Juan 1.18. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre. Él nos lo dio a conocer. Bien, 2 frases distintas. La primera no nos interesa. Nadie ha visto a Dios, no nos interesa. Ahora, pero es muy importante. Muchas veces va a venir alguien a decir, yo he visto a Dios. Buah. Yo cuando me dicen, padre, ahí hay un tipo que dice que vino, que vio a Dios, quiere hablar con usted, y digo, no, no tiene que hablar conmigo, tiene que hablar con un psicólogo. Si el tipo ha visto a Dios, vaya derechito al psicólogo, no pierda tiempo. Porque a Dios nadie lo ha visto, Dios es espíritu, Dios no es materia. Nadie vio nunca a Dios. Dios no es materia. Nuestros sentidos solo captan lo sensible. Nadie siente a Dios. Ay, yo lo sentí a Dios. Dios no se siente porque no es materia. No es como el frío o el calor. No es material. Entonces, nadie siente a Dios. Son formas metafóricas de hablar y muy bonitas. Yo cuando un adolescente, después de la misa, se confirmó, dice, ay, yo lo sentí como nunca, Dios. Y vos lo acariciás porque está lindo lo que dice, pero no lo siente. A Dios no se siente, ¿no? Entonces, por eso fíjense, no hay experiencia de Dios, porque la experiencia trata de lo sensible. Pero son metáforas, no tenemos otro lenguaje. Y decimos, bueno, yo en tal circunstancia, cuando fui a una villa y vi un montón de cosas, yo ahí lo vi a Dios, lo sentí a Dios, ahí tuve experiencia de Dios. Perfecto, usemos ese lenguaje, pero a la hora de ser clarito, porque va a venir un tipo y te va a decir, yo lo vi al diablo. El diablo es solo espíritu, no es materia, nadie vio el diablo. ¿Vieron cuando lo dibujan con cuernito? Que yo no sé por qué le ponen cuernito, ¿no? Entonces, nadie vio un ángel. ¿Vieron cómo dibujan los angelitos con alitas? Los ángeles son seres espirituales. Nadie vio un ángel. Entonces, si vos crees que bueno, no importa, pero me estoy yendo al incierto lado de los tomates. No nos interesa esa frase, a Dios nadie lo vio jamás. No nos interesa. Lo que interesa es lo que vuelve, lo que sigue. Solo el Hijo único nos lo ha contado. Ahí en griego dice exégesis. O sea, Jesús es la explicación de Dios Padre. ¿Por qué dice? Porque viene del seno del Padre. Y ahí está la palabra colpom. Jesús es el único que sabe quién es Dios Padre, porque Él viene del pecho de Jesús, del seno de Jesús. Y ahí aparece la palabra colpom. Entonces, cuidado, ahora la conclusión sería esta. Así como Jesús es el único que sabe quién es Dios Padre, porque viene del seno del Padre, el discípulo amado es el único que sabe quién es Jesús, porque se recostó en el seno de Jesús. ¿Está claro?
Entonces, acá la palabrita kolpon es la clave. Juan está diciendo, no hay mejor evangelio que el mío. Pero los sinópticos, no pierda tiempo. El evangelio es el mío, porque yo esto te lo escribí, pero yo vengo del kolpon, ¿está claro? Este es el evangelio por excelencia. La legitimación del evangelio de Juan es extraordinaria. ¿Por qué tenía que ser extraordinaria? Porque nadie creía, los cristianos creían que era un panfleto gnóstico. Nadie quería leer este evangelio. Marco le hubiera dado un infarto si hubiera leído este evangelio. ¿Quién es ese Jesús que no hace milagros? Marco le hubiera dado un infarto. Entonces, los primeros cristianos creían que esto era un panfleto de los gnósticos. O sea, entonces Juan tiene que legitimar. No, para. ¿Sí? Así como Jesús es el único que sabe quién es el Padre, yo soy el único que sabe quién es Jesús. Así que léete este libro. Bueno, entonces, ¿quién es el discípulo amado? Probablemente ha sido alguien de carne y hueso, Gerardo. Probablemente, no hay por qué decir que no haya existido. Probablemente es un discípulo de carne y hueso que se haya incorporado tardíamente al grupo de Jesús, probablemente en la Pascua, en Jerusalén. Por eso siempre aparece mucho Jerusalén, están todas las liturgias de Jerusalén. Pero allá en la guerra del año 70 se tuvo que disparar y terminó en Turquía, en Éfeso. Y entonces este evangelio se habría empezado a escribir en torno al año 50 en Jerusalén, pero se termina de escribir en el 100, 130 en Éfeso. Entonces, evidentemente que el discípulo amado original murió, ha vivido en los años 50 y capaz que vivió 10 años más, 15 más, no sé, y murió, pero no es el redactor último. Pero como él dijo el núcleo, el caracú, la tradición le atribuyó a Juan el Bautista todos los capítulos, ¿sí? Aunque ya sabemos que hay agregado, etcétera. Bueno, entonces Juan ha sido probablemente, en las cuestiones históricas todo es probable, pocas cosas demostrables. Es probable que el discípulo amado haya existido y haya sido un tipo de carne y hueso. ¿Por qué se le llamaba discípulo amado? Porque había una costumbre en Israel que cada secta a su líder le ponía un nombre que tuviera que ver con el rasgo fundamental de su espiritualidad o teología. Por ejemplo, el líder de los esenios, allá de Qumran de los esenios, le llamaban el maestro de justicia. ¿Por qué? Porque la clave teológica de los esenios es la justicia. A este le habrían llamado discípulo amado, este líder, porque la clave de este discípulo es el tema del amor. Hay un solo mandamiento que es el amor, ¿no? Bueno, entonces probablemente existió. Ahora Gerardo. Y alguien dijo nosotros, ¿no? En voz de mujer, no me acuerdo. Ahora bien, el personaje literario del Evangelio de Juan sí podemos decir que es el discípulo perfecto. Así como en Marco el discípulo perfecto es Bartimeo, en Mateo el discípulo perfecto es Mateo, en Pedro, perdón, en Lucas el discípulo perfecto es Zaqueo. Bueno, el discípulo perfecto en Juan es el discípulo amado. No es que somos nosotros, no, nosotros somos muy incoherentes. El discípulo amado se nos propone como un ideal para cómo debería ser un verdadero discípulo. Es un ideal, ¿no? El primero que lo ve, el que lo anuncia en la muerte, bueno, todo eso que vimos recién, entonces aparece como un modelo para ser un buen discípulo. Entonces, en el Evangelio de Juan es un personaje literario que nos interpela a nosotros. Yo debiera ser como el discípulo amado, ¿sí? Pero no es que somos nosotros, no, nosotros no somos. Menos el discípulo amado. Nosotros podemos ser Judas o algo así, o Juan o Santiago, pero nunca el discípulo amado. Bueno, pero sí es un personaje literario. Y sí es una provocación a que todos seamos como el discípulo amado.
Gerardo, ¿está más o menos respondido? Sí, padre, Gerardo, perfecto. Sí, sí, bueno, sí, perfecto. Ahí el micro. bueno, va quedando poco tiempo, entonces voy eligiendo un par de textos al azar. Vamos a la diapositiva 20. Fíjense, ¿quiénes son los sucesores de Jesús en el Evangelio de Juan? Los herederos, los sucesores. Fíjense, en el capítulo 14, versículo 26, Jesús dice, yo les voy a enviar el Paráclito. Y Él les va a recordar todo y les va a explicar todo. ¿Ven? El Paráclito es como la memoria de Jesús y es una hermenéutica, es una hermeneuta, ¿no? El Espíritu Santo es la hermenéutica, es aquel que nos va a ayudar a entender lo que va a suceder a medida que van pasando los milenios, ¿no? Entonces, bueno, entonces el primer sucesor es el Espíritu Santo. Después nos dejó a Pedro. Pedro, nada más que esto, apacienta mis corderos. Pedro es el pastor, es el poder ejecutivo, es el que decide y hace, es el papa, es la jerarquía. Pero también nos dejó el discípulo amado el libro. Este es el que escribió este libro. Nos dejó el libro del discípulo amado, que es un libro perfecto. Entonces, esto es el poder judicial, esto no se mueve. Entonces, es como una democracia. Tenemos el poder ejecutivo. Pedro es el que dice hay que hacer esto o aquello. Cuidado que depende del poder judicial, depende de la ley, del evangelio. Y está el poder legislativo, el que discute la actualización. Ven que es lo móvil, lo dinámico, lo flexible. La iglesia tiene que tener capacidad de acomodarse a los tiempos. Pero hay un poder ejecutivo, hay un papa que corta el bacalao. Pero él corta el bacalao según el evangelio. Entonces acá, en la línea de el espíritu de las leyes de Montesquieu, podríamos decir que como la democracia moderna, eh, la iglesia de Juan es una iglesia democrática. No usen esta frase porque a los curas le dan repugnancia a la democracia, porque la democracia tuvo como origen la Revolución Francesa, entonces creen que es liberalismo, neoliberalismo, y a todos los curas les da repugnancia a todo lo que tenga que ver con el liberalismo. Los curas en Argentina son todos peronistas o nacionalistas. Entonces ustedes no digan que la iglesia es una democracia, no se lo van a aceptar. Y es cierto, al Papa no lo eligen, no le decimos votos, ¿no? Bueno, pero de algún modo, ¿sí? Esta puede ser una metáfora, no más que eso. Acá ven, aparece, fíjense, Pedro. ¿Quién es Pedro? Pedro es la conducción, pero Pedro depende del Espíritu y del Evangelio. Si Pedro se olvida del Espíritu y del Evangelio, deja de ser conducción. Lo que legitima el poder de Pedro es que está subordinado al Evangelio y es dócil al Espíritu. Si no, Pedro es anarquía, es caos, violencia. Es poder si se subordina al Evangelio y si es dócil al Espíritu. Si no, Pedro deja de ser Pedro. Bueno, acá hay una idea brillante de lo que puede ser la iglesia en el siglo XXI, o al menos en el siglo XXII va a ser más o menos así. Hoy no es así, hoy nos parecemos a una monarquía absoluta, pero bueno, en el siglo XXII o fin del siglo XXI, estos esquemas se los va a recuperar muchísimo más y algo así va a ser la iglesia en aquel entonces. Bueno, voy a terminar con una pruebita. Saquen papel y lápiz. Bueno, la prueba es así. Vamos a buscar el Explique lo de capítulo Nicodemo, 4. padre, de volver a nacer. ¿Cómo? Que explique lo de Nicodemo, de volver a nacer, volver al vientre de la madre. Es que no voy a tener tiempo y lo que quiero es, tengo que explicar
Otra cosa, si después les robo 2 minutos, hay miles de cosas muy bonitas en Juan, pero tengo que hacer una opción y acá, perdónenme, pero vamos a la Samaritana, capítulo 4, a ver, capítulo 4, todos conocemos el relato de la Samaritana. Jesús, un judío, se encuentra con ella, le pide beber, ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides? ¿De dónde vas a sacar agua? Yo te daré un agua que no tendrás más sed, no vas a necesitar venir a buscarla. Todo ese diálogo, todos lo conocemos, supongo, y a ver, allá, en el capítulo 4, versículo 28, alguien que quiera leer. Supongo que han leído el capítulo 4, lamento muchísimo. El Evangelio tenemos que leerlo mucho, ¿no? Entonces, lamento que no hayan leído el capítulo, pero no creo. Capítulo 4 lo hemos leído todo alguna vez. Entonces, a ver, 4:28, la Samaritana con Jesús. ¿Quién quiere leer? La mujer, dejando su cántaro, corrió al pueblo y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y se encaminaron hacia él. Bien. ¿En qué consiste el testimonio de esta mujer? ¿Cuál es el contenido del testimonio? ¿Por qué ella cree en Jesús, que será el Mesías? Porque me ha revelado quién soy, todo lo que hice. Y el Jesús de Juan es un revelador. Salva revelando, no salva bendiciendo, no sana curando, no salva sanando, no, salva revelando. He aquí que alguien me dijo quién soy. Esto es típico de Juan. Entonces ahora vamos a Juan 8. Alguien que lea Juan 8. Hay que liberarse el micrófono, quien quiera hablar. Juan 8. Cada uno Jesús, regresó a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó en el templo y toda la gente se acercó a él. Entonces Jesús se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y poniéndola en medio de ellos, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esta mujer. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en como ellos insistían, me perdí porque estoy con poca luz, insistían en preguntarle, Jesús se levantó y le dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. E inclinándose de nuevo continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía allí. Jesús se levantó y le dijo, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Gerardo, este texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, ¿quién lo escribió? ¿Lo escribió Juan?
Gerardo se está preparando para el diaconado y el grupo de él no tuvo clase conmigo con Juan porque se hicieron la chupina, por eso ahora me estoy vengando. Gerardo, sí, se hicieron la chupina, hombres grandes. Eh, eh, Juan 8, ¿quién lo escribió, Gerardo? No leas la nota del pie de página. Además, la nota del pie de página no te va a explicar. Te va a decir que este texto es de Lucas, me adelanto. Por la ¿Por qué misericordia. por la misericordia? Claro. Acá Jesús le revela algo a la mujer. No le dice No, nada. No, la que- perdona. No es de Juan la porque no perdona. revela. Claro, ven que no es un Jesús revelador, es un Jesús misericordioso. Y ese es un tema de Lucas. Se traspapeló esta escena que la escribe Lucas, o que está mejor ubicada en el Evangelio de Lucas, porque es el tema de la misericordia, se traspapeló y se metió acá en el Evangelio de Juan. Pero no es de Juan, porque Jesús no perdona, no sana, no abraza, no. Jesús revela. La cristología de Juan es de un Jesús revelador. Él nos ha explicado quién es el Padre. Él es la exégesis del Padre, ¿sí? Entonces, bueno, La verdad claro. que estaba intentando pensar dónde estaba la revelación en el texto, pero no la encontraba. Perfecto, muy bien, buen alumno, ¿ves? Está orientado, porque dice, acá no le reveló nada. Entonces, esto no puede venir de Juan. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir dos palabras de Nicodemo. Vamos a la diapositiva 43. Vamos a leer el texto, es un texto famoso, muy conocido. Por favor, diapositiva 43. Quien quiera leer, que lea, ya que propuso Santiago, que lea Santiago. Bueno, fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar por qué nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Amén, amén te digo, que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Seguí. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: Amén, amén te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Uno más. No te extrañes de que te haya dicho: ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo aquel que ha nacido del Espíritu. Bien, una característica del Evangelio de Juan, hay un montón de características que no las hemos mencionado. Una de ellas es usar términos de un modo ambiguo. Vamos a la diapositiva 48. El Jesús de Juan dice, hay que nacer de lo alto. En cambio, Nicodemo entiende, hay que nacer de nuevo, hay que volver a la panza. Miren la diapositiva 49. Ven Nicodemo, diapositiva 49. Nicodemo dice, ¿cómo? Siendo adulto, me tengo que meter de nuevo en la panza de mi mamá. Bueno, es un absurdo, volvamos al 48. Esto se llama una técnica de Juan que se llama malentendido juánico. Malentendido, pero junto, malentendido juánico. Jesús habla de algo y el interlocutor no entiende lo que Jesús está diciendo. Esta es una gran característica de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Acá Jesús está jugando con dos palabras, Juan. Jesús dice, hay que nacer de lo alto, del espíritu y del agua, está hablando del bautismo. Hay que nacer de lo alto. En cambio, el Nicodemo cree que hay que volver a nacer, ¿no? La verdad está en el pasado, es freudiano. En cambio, para Jesús la verdad viene del espíritu, ¿no?
Entonces es muy importante esa distinción. Entonces acá hay un malentendido juánico, porque Juan intencionalmente usa esa expresión, anothem, se pronuncia como si fuera una Z. Anothem es una expresión ambigua. Vamos a la otra expresión ambigua, mire la diapositiva 50. Cuando dice, el espíritu sopla por donde quieres, como el viento. Claro, otra palabra ambigua es esta. La palabra neuma significa espíritu, pero también significa viento. Y por eso dice, el espíritu sopla donde quiere, así como el viento sopla donde quiere. ¿Ven? Juan usa expresiones ambiguas. ¿Sí? Bueno, ya que Santiago quiso que nos quedemos un minuto, nos vamos a quedar un minuto. Los que ya se cansaron y quieren irse, no hay problema, vayan tranquilos. Y vamos a quedarnos 3 minutos más con algunos. Diapositiva 55. Sigue el discurso de Nicodemo, Jesús y Nicodemo, ¿no? Pero ya olvidémonos de Nicodemo, vamos a este discursito. Diapositiva 55. Alguien que lea, por favor. Nadie ha subido al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Seguí leyendo 56. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Bueno, yo ahí ya me adelanté muchas correcciones, ¿no? Pero ¿conocen esta escena? ¿De dónde viene esto? Vamos a la diapositiva 63. Está Moisés en el desierto y los pican una serpiente. Adelante, alguien que lea diapositiva 63. El Señor le dijo, fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta. Todo el que haya sido mordido, al mirarla, quedará curado. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Ven que esta es la base del texto de Juan. ¿Lo reconocen? Ahora fíjense, este texto suena a mágico. Si usted mira a la serpiente, se cura. ¿Vieron cuando la gente va y toca un santito? No repitan lo que estoy diciendo. Va, hace una cola, vieron en San Cayetano toda una noche, y aunque llueva, porque quieren tocarlo, ¿no? Y bueno, entonces a veces hay una cuestión mágica, querer tocar, ¿no? Pero fíjense que de ahí viene, ¿no? El que miraba a la serpiente se curaba. Sabemos por historia que en el templo de Salomón estaba esa serpiente. Habían construido una serpiente, ¿no? Porque eso había quedado como un símbolo muy propio de Israel. Cuando dicen que en el templo de Israel no había símbolos, no había imágenes, sí las había. Una muy famosa es esta, que es la serpiente. Ahora, ¿Y por vamos qué a la... abrazadora? ¿Cómo? ¿Por qué abrazadora? O sea, No, abrazadora no de brasas, de fuego, sí, sino porque porque, era una claro, porque espada. cuando te pica algo recaliente, ¿sí? Por eso que le llamaban abrazadora. Vamos a la diapositiva 64, y acá hay una relectura que hace el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría, algunos biblistas dicen que se escribió 50 años antes de Jesús, y otros biblistas dicen que se escribió 50 años después de Jesús. ¡Wow! Y hay dos bibliotecas. Una biblioteca dice que se escribió 50 años antes de Cristo, y otra, que es la mayoritaria, y otra, pero no tan minoritaria, dice que son 50 años después de Cristo. Bueno, no nos metamos en esa historia. Pero entonces ahora hay que hacer una relectura de aquel texto mágico. Alguien que quiera leer diapositiva 64. Leo.
Incluso cuando se desencadenó sobre tu pueblo el furor terrible de animales feroces, y ellos perecían por la mordedura de serpientes huidizas, tu ira no duró hasta el extremo. A manera de advertencia, fueron atribulados por poco tiempo, teniendo ya una prenda de salvación para que recordaran el mandamiento de tu ley. En efecto, aquel que se volvía hacia ella era salvado, no por lo que contemplaba, sino por ti, el Salvador de todos. ¿Ve? No por una cosa, sino, no por algo, sino por alguien. No por lo que contemplaba, eso es mágico, algo, sino por ti. ¿Ven? La relectura acá es brillante. Sigamos leyendo 65, por favor. ¿Sigo? Así Ah, sí, por favor. demostraste a nuestro... Sí, lea. Así de lo mismo. Así demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal. Ellos murieron por la picadura de langostas y moscas, y no se podía encontrar un remedio para sus vidas, porque merecían ser castigados por esos animales. Pero contra tus hijos ni siquiera pudieron los dientes de las serpientes venenosas, porque tu misericordia vino a su encuentro y los sanó, para que se acordaran de tus palabras, eran aguijonados y se curaban rápidamente, no sea que cayeran en un profundo olvido y así quedaran excluidos de tu acción bienhechora. Y no los sanaron las hierbas ni los ungüentos, sino tu palabra, Señor, que todo lo cura. Ahí está lo mejor del Nuevo Testamento, ¿eh? Es por tu palabra, es por la fe, ¿ven? Se curaban por la fe, ¿no? Bien, entonces no son los homeópatas, sino, bueno, estoy haciendo un chiste. Pero este texto, que es brillante, fíjense, diapositiva 66. O mejor, volvamos al texto que decía. Miren el texto, volví a la diapositiva 56. 56. De la misma manera que Moisés levantó, ¿ven? Levantar. Acá hay otra palabra ambigua en griego, típica de Juan. Levantó significa dos cosas. Levantó en alto la serpiente en el desierto. También es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. ¿Cuándo es levantado? En la cruz. En la cruz. La cruz es la revelación. Cuando se crucificaba a un tipo, se levantaba la cruz. Entonces acá la palabra elevar tiene dos sentidos. Es cuando fue crucificado, un sentido brutal, negativo, pero también acá alude a la elevación, a la gloria del Hijo de Dios. Entonces dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él, ven que el número decía los que lo vean, ¿no? Todos los que creen en Él tengan vida eterna. Fíjense ahora la diapositiva 67. Levantar es el verbo ipso. El verbo ipso significa elevar, levantar, exaltar. El autor lo utiliza en dichos de Jesús de contenido denso. Como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que se levantó el Hijo del Hombre. 3.14. Acá, Nicodemo. 8.28. Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. 12.32. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Ven? Acá entonces el verbo ipso es un verbo ambiguo. Puede significar el hecho material de que al crucificado había que levantarlo para dejarlo clavado en alto, pero también puede significar la glorificación de Jesús. Vuelvan a la diapositiva 66. En Juan, lo acabamos de ver, aparece 3 veces el verbo elevar, esto de la muerte y resurrección. Lo acabamos de leer. Esto equivale a los 3 anuncios de la pasión de los sinópticos, sobre todo de Marcos. ¿Se acuerdan que el camino de Marcos en 8.31, 9.31, 10.33, hay 3 anuncios de la pasión?
Bueno, así como en Marcos, y después lo repiten de algún modo, no perfectamente, lo repiten Mateo y Lucas, pero esta es clave de Marcos, así como en Marcos hay 3 anuncios de la pasión, también acá tenemos en Juan 3 anuncios de la pasión, solo que acá es glorificación. Bueno, hemos visto lo mínimo, pero lo más importante que se podía ver del Evangelio de Juan en un rato, ¿sí? Bueno, la semana que viene, Dios mediante, ya comenzaremos con la Virgen María, arrancaremos, haré una introducción y después nos metemos con Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Apocalipsis y Pablo, ¿no? Bueno, que tengan una linda semana, si Dios y la Virgen quiere. Ah, también me regalaron una torta. No solo me regalaron esta hermosa remera que tengo aquí puesta, de manga larga, sino también de una torta riquísima. Bueno, che, que todos tengan una muy buena semana, un cariño a todos y nos veremos Gracias, la padre. semana que viene, si Dios y la Virgen quiere, ¿no? Bueno, Padre, chao, gracias. Bueno, Padre, Chao, gracias. Nos vemos, chao a hasta luego. todos. Nos vemos. Chao. Adiós a Chao. todos, buena semana.